Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta es la pregunta que nos deja en este versículo 14 de Hebreos capítulo 1. El título de este estudio bíblico, el Hijo, Jesús, superior a los ángeles. Claramente el Mesías es mostrado como el Dios encarnado, a quien los ángeles debían adorar, mientras que los ángeles son mencionados como espíritus ministradores enviados para servicio. Lo hemos leído en estos versículos. En base a estos hechos, somos exhortados a tener en cuenta la revelación dada en el Hijo. Dado que la transgresión de la ley, la cual fue dada a través de los ángeles, encontró retribución severa, ¿cuál será la consecuencia de rechazar esto? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, como leeremos próximamente en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, pero mientras que los ángeles no están destinados a gobernar el mundo venidero, los hombres sí lo están. El hombre no regenerado, sin embargo, no puede cumplir el ideal de su destino. Pero Jesús, como el Hijo del Hombre, puede y lo hace. Además, por su muerte, por su sepultura, por su resurrección, Él levanta al hombre de su condición caída. Él sufrió estas cosas para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote. El sumo sacerdote compasivo de la humanidad. La palabra dice que es el excelente nombre. Los ángeles fueron mandados a adorar a Jesús. Habla de Jesús, el Dios encarnado. Habla del papel de los ángeles. Esto es lo que podemos encontrarnos en este capítulo 1, a partir del versículo 5 hasta el versículo 14. Habla sobre una exhortación interpuesta. Habla sobre la justificación de la encarnación. Habla del destino del hombre, de su caída. Esto es lo que tú te puedes encontrar en este capítulo 1, en el capítulo 2 también de Hebreos. Los ángeles siempre han mantenido una posición alta, una posición santa en el orden divino de Dios. Su pueblo también les tenía respeto. Es con esto en mente que el escritor establece una comparación entre Jesús y los ángeles. Al hacer esa comparación, él no está tratando en ninguna manera de rebajar a los ángeles. Al contrario, por medio de esta comparación, él da énfasis a la grandeza de Jesús sin disminuir el honor o respeto debido a los ángeles. Esta comparación toca algunos factores, algunos puntos. Por ejemplo, Jesús es el Hijo unigénito y dice que los ángeles son sirvientes. Dice la palabra, Hebreos capítulo 1, versículo 6, que Jesús es adorado por los ángeles. Jesús es referido como Dios, Elohim, no así con los ángeles. Jesús es referido como Señor, como Jehová, no así con los ángeles.
El mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, no fue puesto a la sujeción de los ángeles, fue puesto a la sujeción de Jesús. La palabra mejor, traducida, o superior, es usada 19 veces en el Nuevo Testamento, 13 de los cuales aparecen en esta carta de Hebreos. Y esta palabra comparativa crea una hilera de comparaciones a través de la epístola. Empieza con tanto superior a los ángeles y continúa diciendo cosas mejores. El mayor, mejor esperanza, mejor pacto, mejor promesa, mejores sacrificios, mejor herencia, mejor ciudad, mejor resurrección, cosa mejor. Son palabras claves en esta epístola, en esta carta de Hebreos. Son comparativas. Y aquí la comparación es entre el Hijo, Jesús, y los ángeles. Hay personas que siguen adorando a los ángeles. El ángel Gabriel, mencionan a Miguel incluso. La declaración de que Jesús es superior a los ángeles es respaldada por la porción del versículo 4. Cuando heredó más excelente nombre. ¿Y cómo obtuvo el más excelente nombre? Por herencia. Su nombre era el nombre del Padre. Aunque los ángeles fueron en verdad llamados hijos de Dios, como dice Job capítulo 1, Job capítulo 2 o Job capítulo 38, como son los cristianos, como lo somos tú y yo, Jesús es el Hijo unigénito. Aquí quiero responder, por ejemplo, a esas personas que dicen, sobre todo los católicos, que dicen que María no tuvo más hijos. Se conoce a María como la Virgen. El Padre dice que Jesús es el Hijo unigénito. Pero en María menciona que es el primogénito. Es decir, es el primero de varios. Si no, diría el Hijo unigénito de María. Pero dice el primogénito, es decir, el primero de muchos. Esto responde un poquito también a esos católicos que dicen que María nunca más tuvo hijos. Aparte de que hay versículos que mencionan los nombres de los hermanos de Jesús, los nombres de los hijos de María y de José. Hijo unigénito, Juan capítulo 1, verso 14. Esta distinción es señalada en el versículo 5 porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Solo se lo puede decir al hijo, no al ángel. Por tanto, su nombre es excelente nombre y es obtenido por herencia. Un ángel anunció aquel nombre y llamará su nombre Jesús. Mateo capítulo 1, verso 21. Este nombre identificó al Hijo como el Señor encarnado de la gloria de Dios. Este nombre es declarado sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no de los ángeles, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Me gusta mucho este versículo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12. El nombre que él obtuvo por herencia, el nombre del Padre, es el más excelente nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. La palabra dice que los ángeles son mandados a adorar a Jesús. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Jesús es referido como el primogénito. Sabemos que la preexistencia del Hijo estaba en la mente, en el plan de Dios. No había realmente un Hijo de Dios hasta que la Virgen María concibió y dio luz a su Hijo Jesús. Sin embargo, Jesús es el principio de la creación de Dios, o sea, el primogénito. Y esto uno lo puede entender cuando se da cuenta que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4, 17. En la mente divina, el Salvador fue el principio de la creación. Vemos el mismo principio en la referencia que dice Apocalipsis 13, versículo 8. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aunque no fue realmente inmolado en el principio, en la mente y en el plan de Dios fue como si ya hubiera ocurrido. El Hijo había de venir en una fecha predeterminada. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, Gálatas 4:4.
Fue en ese momento que el primogénito fue introducido en el mundo. Solo Dios es digno de adoración y no hay otro Dios sino uno. Y esto lo saben los ángeles. Además, el nombre es hecho en el orden de Dios. El hombre, tú y yo, somos un poco menor que los ángeles. Hebreos capítulo 2, verso 7. Y siendo que Jesús vino como hombre, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, pero en la naturaleza de hombre. Por tanto, la necesidad del mandamiento a los ángeles que adoran al Hijo es obvio. Fue necesario decirle a los ángeles que fallar en adorar a Jesús sería una forma pasiva de rebelión. Rebelión que hicieron también una tercera parte de los ángeles. Se rebelaron contra Dios porque querían el trono. Es curioso, ¿verdad? Llevamos semanas hablando de los hijos de David, de Absalón, de Adonías, cómo querían usurpar el trono. Esa es la mentalidad siempre de Satanás. Quiere obtener el trono que no le corresponde. Quería ser Dios, quería ser superior a Dios. Y se rebeló con una tercera parte de los ángeles. ¿Y cómo engañó a Adán y Eva de la misma manera? No moriréis. Los ojos serán abiertos, seréis como Dios. Seréis iguales a Dios. Siempre es lo mismo. Jesucristo, Dios encarnado. Aquí se puede notar que saluda la duración, a la naturaleza del reino de Jesús. La duración es eterna. Dice, por el siglo de los siglos. La naturaleza de su reino se describe en la frase simbólica cetro de equidad. Puedes buscarlo en internet, yo lo he buscado porque no tenía mucha idea de qué es esto del cetro de equidad. Como hemos leído, tu trono, oh Dios. Esto quiere decir que Jesús es Elohim. Según el escritor de Hebreos, el salmista, en el capítulo 45, versos 6 y 7, se dirigió a Cristo como si hablara a Dios. Jesús es Elohim. Y el Salmo 102, si lo analizas, es una oración dirigida a Jehová. Es una oración dirigida al Señor. Este salmo que habla tanto de Jehová es aplicado a Jesús por el apóstol. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. El Creador, el inmutable que existe por sí mismo. Jehová no es otro más que Jesús. Aunque la creación se envejece, Él será el mismo. Hay un eco de esto que se escucha en el libro de Hebreos y vamos a analizar próximamente. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ningún ángel jamás fue llamado Elohim o Jehová. Ahora, en la forma de una pregunta, el escritor también señala que a ningún ángel jamás se le dijo, siéntate a mi diestra. Es decir, que Dios no dijo eso a ningún ángel. Se lo estaba diciendo a su propio Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo hemos leído en Hebreos capítulo 1, versículo 13. Sin embargo, esto fue dirigido directamente al Mesías. Esto va dirigido a Jesús. Esto es una realidad que tenemos que analizar. Escudriñar el libro de la carta de Hebreos. Es una carta, siendo sinceros, muy difícil de leer, de comprender. Tenemos diccionarios, tenemos estudios bíblicos, tenemos concordancias que nos van a ayudar. Pero yo te invito a que si tienes un tiempo a que la puedas escudriñar, que la puedas compartir con otros. Próximamente leeremos Hebreos capítulo 2, que habla un poquito de la liberación del temor de la muerte. Por la victoria de Jesús en la cruz, hemos sido libres del pecado. Jesús escogió deliberadamente el papel menor del hombre en preferencia sobre aquel de los ángeles. Recuerda que estamos mencionando este primer capítulo de Hebreos que habla sobre el Hijo, Jesús, que es superior a los ángeles. Lo que me gusta es que Jesús se hizo hombre. Jesús se hizo como tú y como yo.
Jesús sufrió tentación. Jesús fue misericordioso. Jesús fue fiel sumo sacerdote para todos nosotros. Y nuestro Dios participó de nuestra naturaleza y anduvo donde nosotros andamos para poder levantarnos, andar con Él, por llegar a ser semejantes a sus hermanos. Nosotros podemos ser como Él. Él participó de nuestra naturaleza para poder impartir a nosotros la suya. Es su voluntad que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 14. ¿Qué piensas al respecto? Jesús superior a los ángeles. Es un estudio muy difícil, es un estudio muy complicado. Yo te invito a que si hay algún versículo que no puedes entender, lo podemos tratar. No dudes en escribirnos al WhatsApp, al grupo de amigos de Telegram. No dudes tampoco en escribirnos a través del canal de YouTube. ¿Qué piensas al respecto? Porque conozco a personas y he visto personas, sobre todo de otras religiones, que a los ángeles los tiene como dioses. Hay muchos ángeles, y los tienen superiores a Jesús. A Jesús le tienen como, un profeta, un hombre que hacía bien, que hacía milagros, pero tienen a Jesús como alguien insignificante y a los ángeles les tiene como superiores. Pero aquí el autor de esta carta está dejando las cosas claras. Jesús es superior a los ángeles. Déjanos tu comentario, participa con nosotros de este espacio. Todos los martes, estudio bíblico, aquí en directo en Radio Solidaria.